Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de Antonio Maestre y de un artículo lamentable que ha hecho en La Sexta, pero que es reseñable porque representa lo que piensa la mayoría de la izquierda actual, hegemónica, posmoderna, española. Resulta que ellos, que son defensores de que no haya fronteras, de que venga quien quiera, ciudadano de un lugar llamado mundo, qué bien que vengan refugiados, aunque no huyan de ningún sitio problemático, parece que a ellos todo esto les encanta. Y lo defienden a capa y espada. Y yo, por ejemplo, me he convertido en un fascista reaccionario porque estoy en contra de la inmigración masiva y de la islamización de mi país. Entonces, yo me he convertido en un monstruo racista. Sin embargo, Antonio Maestre puede escribir en La Sexta un artículo en el cual se discrimina a la gente que puede venir. No, se discrimina. Si por mí fuera, ya no vendría ningún refugiado en ningún sitio. Pero, salvo que fuera una excepción por algo de una guerra de verdad y pasarán cosas y tendrá que ser en un país vecino, porque si no, esto de que vengan refugiados de casi el sur de África, pues no tiene sentido, porque tendrían que ir a los países de alrededor, no a España. O cuando vienen refugiados sirios, tendrán que ir a los países de alrededor, no a España, para poder volver el día en que no haya problemas. Pero entonces no se está refugiando, está cambiando de país y ya está. Con Ucrania exactamente igual. El sentido es que los ucranianos hubieran ido, la mayoría, a países de alrededor, no que vengan hasta aquí, porque luego tienen más difícil volver. Porque es la idea, se refugian y cuando ya la solución en su país pues ya se ha desarrollado, entonces pueden volver. Claro, porque los sirios, muchos con la banderita en Europa, en España también, pero más en Europa, estilo países como Alemania. No, Siria libre, bien, somos libres. Vuelve a tu país ahora, ¿no? Ya ahora sois libres. Y no quieren, y son islamistas y están aquí. Entonces, claro, esto de los refugiados y del asilo, si por mí fuera, lo reduciría al mínimo, a ni cientos al año, menos. Y si se puede, a cero, durante muchos años, porque tenemos muchos más de los que deberíamos tener. Pero Antonio Maestre no quiere hacer eso. Antonio Maestre solo se lo quiere aplicar a los venezolanos. ¿Y sabéis por qué quiere discriminar solo a los venezolanos? Y no hacer como yo, que no discrimino y no quiero refugiados en ningún sitio. ¿Sabéis por qué él sí quiere discriminar? Por la ideología. Porque se han dado cuenta de que los venezolanos son muy fachas terribles, según él, y todos millonarios, todos. Los del Uber, los que te traen la comida a casa, todos esos son millonarios. Bueno, de hecho, te traen, van con la mochila a tu casa, te traen la comida, por ejemplo, y te dicen, toma, 200 euros muerto de hambre de propina y se van. Pues no, obviamente no. Pero claro, es que Antonio Maestre vive en una realidad paralela. Una realidad en la cual los venezolanos son todos millonarios, como sus amigos chavistas del barrio de Salamanca. Porque en el barrio de Salamanca hay un barrio de dinero, hay una gran comunidad de venezolanos en la cual hay muchos, pero muchos, que son chavistas. Y yo no veo que él diga que hay que echar a esos. Y eso sí que tienen millones. Pero es la hipocresía de esta gente, que no quiere gente de Venezuela porque no les va a votar, porque en 2 años tienen la nacionalidad, cuidado. Y les encanta que vengan de África, de países como Marruecos, Senegal, Argelia. Les encanta que venga esa gente, que choca frontalmente con nuestra forma de ser. Y su cultura no es compatible con la nuestra. Pero eso sí, ¿por qué? Porque luego las comunidades islámicas piden el voto para el PSOE. Es que son de verdad la anti-España, pero sin mitos. O sea, es que lo son. No les importa lo que sucede en España. Les da igual. Solo quieren ir a lo suyo y barrer para casa. Voy a poner algunos fragmentos. Mira, el mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial. Ya están con su película de la ultraderecha mundial. Mira, yo les recomiendo que hable con venezolanos. Estos venezolanos son muy anti todo lo que suene socialismo, comunismo. Claro, porque vienen de Venezuela, que Chávez en su momento y luego Maduro habla de que ellos son la revolución. No lo son. No tienen nada que ver realmente con ningún socialismo real ni con ningún comunismo. Por supuesto que no. De hecho, a los de bandera roja los metían en la cárcel, que eran los comunistas en Venezuela. O sea, solo por dejarlo claro. Pero la película fantástica de Maestre, de que viene la extrema derecha, es parte de su relato, que es ya mítico.
Falta que salgan minotauros y cosas así en sus relatos, porque ya más fantástico es difícil que sea. No tiene ninguna correlación con la realidad. Los venezolanos que vienen, la inmensa mayoría son gente normal, que viene a mejorar económicamente. Esa es la realidad. Y en su país no han podido prosperar y se han ido a otro sitio para prosperar. Esa es la mayor motivación para salir de Venezuela de los venezolanos. Y ha habido un gran éxodo de millones de personas. Porque aquí a España han venido muchos, pero hay otros países hispanoamericanos que han ido más, porque están más cerca. Entonces, eso de que es una migración especial en la cual todos son nazis o de extrema derecha y vienen aquí a implantarnos el fascismo porque son todos millonarios, es una mentira. Es una mentira. Hay gente reaccionaria ahí, como de todos los sitios. Pero vamos, si pensáis que los venezolanos son más reaccionarios que gente musulmana que viene del África dura, que vienen aquí a España, pues vivís en una película fantástica como la de Maestre. Porque a nivel social me parece mucho más reaccionaria la cultura de gente que viene de contextos islámicos de África que los venezolanos. Que vuelvo a decir, yo estoy en contra de la masividad migratoria. No puede haber tantos inmigrantes en España. Es insostenible. Tienen que retornar a sus países, sean del que sean. Pero hay que ser sinceros. Eso de que los venezolanos son los más reaccionarios es mentir. Y os voy a poner más ejemplos. La gente que viene de Colombia, que colombianos vienen muchos, ¿creéis que son mucho más de izquierda que los venezolanos? La gente que ha venido durante años, ahora ha habido cambio de gobierno, pero que han venido durante años de Bolivia, ¿pensáis de verdad que votan todos a Podemos? Porque estaba Evo Morales en Bolivia. No es cierto. O en Ecuador, en la época de Correa, son todos, de extrema izquierda. No. No, son gente mucho más conservadora que la que tenemos aquí en España. Digo conservadora, no extrema derecha ni nada, porque eso es absurdo. Pero es verdad, naturalmente, yo creo que son más conservadores que nosotros en muchos aspectos. Y la gente que me diga, sí, con el reggaetón, con el no sé qué, sí, pero son gente aún así, a nivel de estructura familiar, con las cosas más claras, yo creo que muchos españoles que viven en Narnia. Les falta esto para decir que el poliamor o el matrimonio por grupos es ideal. De hecho, en España ya hay gente así. Eso allí yo creo que no hay tanto. Llegará, porque esto es como una infección vírica, va a llegar. Pero yo creo que son más conservadores en lo social, independientemente del reggaetón, de la cultura de esta, del guarreo, todo esto. Independientemente, yo creo que es una sociedad más conservadora que la europea actual. Ya no hablo solo de España. Entonces, es que yo de verdad que creo que Antonio Maestre está muy equivocado. Yo creo que en su urbanización bonita de Fuenlabrada, porque Fuenlabrada no todo es un barrio obrero, donde vive él no es un barrio obrero, yo creo que distorsiona la realidad. Distorsiona la realidad. Porque si cree que las venezolanas, por ejemplo, que limpian casas, los que reparten comida, los que conducen el Uber, que son todos millonarios, fascistas, está muy equivocado. Y aparte, cuando tú hablas con los venezolanos, yo que tengo bastante trato, sinceramente, más allá de la soflama de todo lo que suena revolucionario es malo por el régimen del que vienen, luego hablas con ellos e incluso muchos son gente bastante progresista. De que no son ese monstruo del saco súper reaccionario, que no te creas que son así. Yo os pediría que hablaréis con venezolanos de a pie. De hecho, no todos los venezolanos piensan igual, no son un colectivo homogéneo. Yo lo vuelvo a decir, hay muchos venezolanos, incluso de los que se han ido, que son chavistas. O sea, y luego hay gente normal que no es de nada, que yo creo que son la mayoría, y luego hay gente pues más reaccionaria también de, como dicen algunos, de piti yanquis, de que están todo el rato con Trump, no sé qué, que son típicos cipayos que les gusta que invadan su país. Pues también hay muchos de esos, pero no todos los venezolanos son así. Es que no todos son así, es que no es cierto. Igual que todos los españoles no pensamos igual, ni los portugueses, ni nadie. O sea, no hay una homogeneidad de pensamiento en ningún país. Ni más que ver Estados Unidos para darte cuenta de ello. Pero esta gente cree que todos los venezolanos son reaccionarios, es que hay liberales que sí que sí que han tenido posiciones más coherentes, pero bueno, vamos a decir como mucho liberal libertario, mucho típico personaje de derechas, pero que se deja llevar y en realidad no es nada. Pues ese tipo de personaje que está con Donald Trump de, oh sí, ha liberado el mundo. No todos los españoles somos así tampoco. Es que hay que tener en cuenta que no puedes generalizar, porque hay de todo en todos sitios. Ya lo he explicado, pero lo leo para que veáis que lo ha dicho él.
La composición sociológica de la gusanera venezolana. Esto de la gusanera, vamos a ver, es un insulto, ¿vale? La gusanera es para la gusanera de Miami. O sea, es un término que usan la gente que defiende el régimen de Cuba para señalar a los traidores a la patria, o supuestos traidores, que se han ido a Miami. Entonces son los gusanos. Pero en Venezuela nunca se ha usado el tema de la gusanera. Y si se empezó a usar, se ha empezado a usar hace poco. No, porque tienen su propio nombre. Que los chavistas llaman a los antichavistas escuálidos. ¿Por qué? Porque los ricos, se supone, claro, es que ahora ya se ha polarizado todo de otra manera, pero en los inicios se supone que la gente que, según ellos, que no apoyaba el chavismo, los ricos, esos comen bien. Entonces, como comen bien, están delgados. Son escuálidos. Y se supone que el venezolano de a pie tiene una dieta más grasa, por así decirlo, y peor. Por lo tanto, están más gordos. Entonces, frente a ellos están los escuálidos, que están así, precisamente porque tienen dinero para comer bien, para cuidarse, etc. De ahí viene. Pero no les llamaban gusanos, les llamaban escuálidos, que es el insulto que usaban. Entonces, es que ya tiene un desconocimiento tal, maestre, para todo. Es un artículo de una hoja, es un panfletillo, si llega. Pero es que no dice nada. No dice nada. Mira, leo. Completamente diferente a tu grupo de inmigrantes porque está compuesto por individuos con mucho más poder económico que el que puede tener toda la izquierda postcomunista española. Pero vamos a ver. Vuelvo a decirlo, que no es verdad. La mayoría de los venezolanos trabajan en Uber, repartiendo comida o limpiando casas. Es que no es cierto. Los del barrio de Salamanca sí, pero es que esos, la mayoría, no la mayoría, pero muchos de ellos son chavistas que han estado invirtiendo durante tiempo. Y con los cubanos pasa igual. El ahijado de Díaz-Canel, que estaba aquí en España porque estaba con Ana de Armas, que te le puedas encontrar por el barrio de Salamanca, yo me lo encontré un día, ese está ahí. ¿Y qué es? ¿Un reaccionario que apoya al imperio? No, es un castrista. Y ahí está en el barrio de Salamanca. Pues con los venezolanos igual. Y este hombre aquí con su película que los fascistas venezolanos. Pero que hay de todo, señores. Y sobre todo que no son ricos la mayoría. O sea, eso lo quiero dejar muy claro. Que si muy alejado de tal, que si la estupidez a veces se paga, luego está lloriqueando porque un venezolano, a mí me parece un cipallo, pero bueno, un venezolano que estaba alegrándose de lo de Donald Trump, se ha dicho que lo próximo era España, como si tuviera que venir aquí Estados Unidos a imponernos una colonia también, que ya lo somos de la Unión Europea, pero más, peor todavía. Pues bueno, pues ese hombre me parece un idiota, efectivamente, pero es un caso anecdótico. Yo no creo que los venezolanos estén masivamente, sí, hay gente imbécil diciéndolo, pero yo no creo que los venezolanos estén masivamente deseándonos una intervención militar, porque de hecho, antes de que atacaran a Maduro, había encuestas que no eran precisamente pro-chavistas, que afirmaban que la mayoría de los venezolanos no querían una intervención militar. Entonces, ¿por qué lo van a querer para España? Otro sin sentido. Otro sin sentido. Aparte que la situación de Venezuela y de España, por mucho que la derecha española quiera hacer como que vivimos en lo mismo, hombre, tenemos rasgos y estamos yendo hacia el precipicio, pero hay que salvar las diferencias. No tiene nada que ver una situación con la otra. Porque si no es hacernos los mártires con una situación que no es la que tenían los venezolanos. Porque es que, si vuelvo a decirlo, es que si vamos por ahí, lo que estamos haciendo es mentir. Y con la mentira no se va a ningún sitio. Vamos a ver qué se cuenta Reverte. Directo y a la mandíbula, ya os aviso. Un tal hispano-venezolano dice: buenas tardes, Reverte, ¿puedes darme tu opinión? Bueno, ahí ha habido un poco de lío ahí tendrá que poner otra cosa. Claro, porque ese tú ahí duele, teniendo en cuenta cómo ha querido hacer el resto de la composición, pero da igual. ¿Podría darme su opinión, debería poner, sobre las últimas palabras del periodista Antonio Maestre en lo relacionado a la diáspora venezolana? Y coge don Arturo Pérez Reverte, sobre todo para Maestre. Don, no comento sobre basura sectaria, que se define por sí misma. Un abrazo. Luego Arturo dice: ¿pero por qué me atacan? Claro, hombre, claro, porque les pica. Remueve el avispero. Y voy a poner un par de, porque se me ha hecho un poco largo el vídeo, voy a poner un par de clips de Soto y Barça, porque se cuenta. Por un sistema político que ha destruido tu vida y amenazado tu vida
y que tú, que huyes de ese sistema político, te portes bien con un gobierno al que le estás viendo dejes que te recuerdan a ese sistema político. O sea, tú quieres que el venezolano que huye de Venezuela sea agradecido no con el país que le recibe, sino con el gobierno socialista. Claro. Yo aquí creo que sí que tiene razón. O sea, lo anterior que dice, bueno, yo creo que ahí es más relativo, pero sí que es verdad que los venezolanos tendrán que estar agradecidos con España por haberles ayudado, no con un gobierno o con otro, con un partido o con otro. O sea, yo aquí la verdad es que sí que esto sí lo veo bien. Claro. Porque si no, te conviertes en una gusanera. Es que esto de la gusanera está mal enfocado. Porque es que incluso el insulto no es ese para los venezolanos. Para los catalanes valdría esto también. Imagínate, te vas a Barcelona y te metes con el independentismo, siendo el gobierno de la Generalitat independentista. No, la pluralidad. Eres catalán en Madrid y criticas que el Estado Ah, no admita la independencia. Imagínate, claro, un indep en Madrid, ¿dónde se habráse visto? Voy a poner otro más y ya está. Plantéate una cosa, Antonio Maestri, una cosa pequeña. Si Donald Trump es el fascismo internacional Sí. y la oposición venezolana en el exilio es el fascismo internacional, ¿por qué Donald Trump no ha puesto en Venezuela al fascismo internacional? Porque Donald Trump es el imperialismo y lo que quiere hacer es sacar dinero él. Y le dan igual los venezolanos, efectivamente. Es que, claro, cuando todo es fascista, nada es fascista. ¿Por qué está hablando con Delcy? Buena pregunta. No, hablando no. ¿Por qué ha puesto a Delcy? Es que es peor, no es que está hablando. No se da cuenta de esto, Antonio. Pero Antonio tiene una respuesta para esto, querido Sotibars. Tú también eres fascista. Entonces, la pescadilla se muerde la cola aún de forma más intensa. Aún. Y bueno, señores, no me quiero alargar más. Os mando un abrazo fraterno y os digo, eso sí, porque eso lo tengo que hacer, ya ha salido mi preventa, lo dejo en la descripción, de mi nueva novela Duro de Pelar. Esto sí que tiene parte de mí y además es un relato crudo de la sociedad española que nos está quedando. Así que, señores, no se lo pierdan, denle una oportunidad a un servidor. Un abrazo a todos y, por supuesto, a seguir dando guerra.